Hoy vamos a explorar algo fascinante, una red oculta. Una red que no se dedicaba a debatir ideas, sino directamente a fabricar la opinión pública. A ver, pensemos en esto. Cuando escuchamos a un experto en las noticias o en un debate, ¿cómo podemos estar seguros de que su opinión es, bueno, suya, que es de verdad independiente? Para entender cómo se puede sembrar la duda de forma organizada, vamos a hacer un viaje en el tiempo, a los años 90. Vale, situémonos. Años 90. La industria del tabaco, un gigante. Está acorralada. Se enfrenta a regulaciones cada vez más estrictas, a demandas millonarias y la opinión pública, claro, está totalmente en su contra. Estaban en una crisis total y, lógicamente, necesitaban un plan. Uno bueno. Y para ese plan necesitaban aliados. ¿Y dónde los encontraron? Pues en unas organizaciones muy particulares, los llamados think tanks. A ver, su objetivo oficial, el que te cuentan, es producir investigación para, digamos, informar el debate político. Pero vamos a ver qué significa eso en la práctica. Y todo esto arranca con algo tan simple como un libro. Parece poca cosa, ¿verdad? Pues no. Porque si seguimos el rastro del dinero que pagó por ese libro, bueno, ahí es donde se destapa toda una estrategia, una maquinaria para crear un debate que les viniera bien. Como decíamos, la presión en esa época era brutal. Estamos hablando de la posibilidad de que se prohibiera fumar en sitios públicos, algo que hoy nos parece normal, pero que para ellos era una catástrofe. Y encima, un montón de demandas judiciales. Tenían que, de alguna manera, cambiar el foco de la conversación pública. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Gracias a documentos internos de las propias tabaqueras que salieron a la luz, conocemos el plan. Una de las grandes, RJR, iba a financiar un libro que, ojo, atacaba directamente a los defensores de la salud pública. Pero lo iban a hacer con un truco. El dinero no iría directo. No. Lo pasarían a través de un intermediario para que nadie pudiera conectar los puntos. Y esta es la jugada maestra, ¿no? Al usar a esta organización como pantalla, el libro podía salir a la venta y presentarse como una investigación independiente, como la opinión de un experto imparcial, cuando en realidad estaba pagado por la industria a la que más le interesaba ese mensaje. El libro, por cierto, se dedicaba a atacar organizaciones como la Sociedad Americana contra el Cáncer, una táctica de distracción, vaya. Y que nadie piense que esto fue una cosa de una sola vez. Para nada. Otro gigante, Philip Morris, lo dejó por escrito en sus propios documentos. Describían a esta fundación intermediaria, Atlas, como uno de sus aliados estratégicos. ¿Por qué? Pues porque, y esto es literal, sus actividades mejoraban el entorno operativo para su negocio. Más claro, imposible. Así que, como vemos, ese pago para el libro no era un hecho aislado. Era solo la punta del iceberg. Fue la pieza que nos permite ver toda una red enorme y muy bien coordinada, pensada para influir en debates públicos por todo el planeta. Y cuando hablamos de una red, no es una forma de hablar. La red Atlas es gigantesca. Estamos hablando de una red global que conecta a 449 organizaciones repartidas por todo el mundo. Casi nada. Pero el dato que de verdad llama la atención es este. Si nos fijamos solo en los socios de esta red en Estados Unidos, la investigación encontró que en los años 90, un 37%, más de un tercio, había recibido financiación directa de la industria del tabaco. La conexión era sistemática. Y ojo, que no hablamos de organizaciones pequeñas o desconocidas, para nada. En la lista están pesos pesados como el Cato Institute o la Heritage Foundation, que son súper influyentes en el debate público de Estados Unidos. Y los documentos internos lo confirman. Recibieron fondos y la industria los consideraba, como hemos visto, aliados. Vale, la pregunta ahora es, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿De qué sirve tener una red de aliados bien financiada? ¿Cómo se traduce eso en un impacto real en la opinión pública? Pues la táctica es ingeniosa, la verdad. Se llama la cámara de eco. Funciona así. Un think tank de la red pagado por la industria publica un informe. Inmediatamente otros think tanks de la misma red empiezan a citarlo, a comentarlo, a difundirlo. Los medios afines se hacen eco y de repente, ¡boom!, tienes la ilusión de que hay un montón de expertos independientes que casualmente piensan todos lo mismo. Parece un consenso, pero está fabricado. Un ejemplo perfecto para ver cómo funcionaba esto es una página web que llevaba otro socio de la red Atlas, el Heartland Institute. Esta web, llamada Smokers Lounge, se presentaba como un sitio con ciencia sólida, de fuentes independientes. ¿Pero qué pasaba si mirabas quiénes eran esas fuentes? Pues resulta que citaban a un experto del Cato Institute, que como vimos estaba financiado por el tabaco. Promocionaban a otro del Hudson Institute, también financiado por el tabaco. Recomendaban a un tercero de la Reason Foundation, también financiada por el tabaco. Era un círculo perfecto. Las fuentes independientes eran simplemente otros miembros del mismo club.
Y con todo esto llegamos al meollo de la cuestión, al problema de fondo de toda esta estrategia, la transparencia, o mejor dicho, la falta de ella. De cara al público, por supuesto, la historia era otra. El Harland Institute, por ejemplo, decía en su web algo como: no promovemos ideas por dinero. Aseguraban ser totalmente independientes de sus donantes. Pero claro, una cosa es lo que se dice en público y otra lo que se escribe en privado. En una carta de 1999, el presidente de este mismo instituto le pedía más dinero a Philip Morris. ¿Y cuál era su argumento de venta? Le decía, literalmente, que Harland hacía muchas cosas que benefician los resultados de Philip Morris. La contradicción es tremenda. Y aquí está la gran lección de todo esto, ¿no? Cuando no hay transparencia sobre quién financia estos centros de pensamiento, se abre la puerta a que los intereses de una empresa se puedan vestir de opinión experta, de ciencia imparcial. Y para el público general es casi imposible saber qué es qué. Todo este caso, que ocurrió hace ya décadas, nos deja con una pregunta que es, si cabe, más relevante hoy que nunca. La próxima vez que veamos a un experto hablando en un debate importante, sea del tema que sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién paga por esas ideas que estamos escuchando?